La miseria no es una condición, es una elección. Una elección que se disfraza de destino, de mala suerte, de injusticia sistémica. Te miras al espejo, ves el reflejo de tus aspiraciones frustradas, la fatiga crónica, la deuda persistente que te ahoga, no con agua, sino con la asfixia lenta de la mediocridad autoimpuesta. Sientes el aguijón de la envidia cuando observas a otros ascender, no necesariamente por mérito superior, sino por una comprensión de las reglas que a ti te eluden. Te preguntas por qué, a pesar de tu esfuerzo, tu inteligencia, tu supuesta buena voluntad, el éxito financiero y la autonomía que anhelas permanecen siempre un paso más allá, una promesa perpetuamente incumplida. La verdad es brutal, y por eso la mayoría la rechaza. La verdad es que tu fracaso no reside en el mercado, ni en tus competidores, ni en la economía, ni siquiera en tus supuestas limitaciones externas. Reside en ti. No en tu capacidad innata para generar riqueza, que es vastísima, sino en el carcelero que has permitido que se instale en tu mente, tu ego. Ese ego es el arquitecto de tu miseria. Es la voz interna que te susurra justificaciones cuando deberías actuar, que te infla de orgullo cuando la humildad te enseñaría, que te ata a identidades obsoletas por miedo a parecer inconsecuente. Es la entidad que prefiere la comodidad de la queja a la incomodidad del cambio. El ego te convence de que sabes más de lo que realmente sabes, que eres más de lo que demuestras ser y que el problema siempre está fuera de ti. Te protege de la confrontación con tu propia incompetencia, con tu falta de disciplina, con tu aversión al riesgo calculado. Te mantiene en una burbuja de autoengaño, donde la culpa es siempre ajena y la solución un milagro externo. Este tirano interno se alimenta de tu necesidad de validación, de tu miedo al juicio, de tu apego a una imagen de ti mismo que no se corresponde con la realidad de tus resultados. Te impide aprender de tus errores, porque admitirlos sería una herida a su frágil construcción. Te impide despojarte de lo superfluo, de los hábitos destructivos, de las relaciones tóxicas, porque la renuncia se siente como una pérdida de estatus, una disminución de tu ser. El ego es el guardián de tu zona de confort, un cementerio de ambiciones no realizadas. Te mantiene roto, no por falta de medios, sino por la obstinada resistencia a ver y explotar el poder ilimitado de tu propia mente, un poder que tu ego se encarga de sabotear sistemáticamente. La riqueza no es un accidente, es el resultado de una mente disciplinada y un ego domado. La pobreza, por contraste, es el eco de un ego desatado, un parásito que consume tu potencial y te deja vacío. Esta es la raíz de tu dolor, la cadena invisible que te mantiene atado. La mente, ese vasto y complejo universo que habitas, posee la capacidad intrínseca de generar valor. No en el valor moral, no en el valor sentimental, sino el valor tangible que se traduce en autonomía, en recursos, en influencia. Es una fábrica de estrategias, un laboratorio de ideas, un motor de ejecución. Sin embargo, esta máquina prodigiosa está constantemente bajo el asedio de un saboteador interno, un parásito psíquico que no busca tu destrucción directa, sino tu estancamiento perpetuo. El ego. El ego no es tu identidad, es una construcción, una narrativa autoimpuesta, un compendio de miedos disfrazados de virtudes y de inseguridades vestidas de orgullo. Se manifiesta en la incapacidad de admitir un error, no por la vergüenza del fallo en sí, sino por la herida que la admisión inflige a la imagen idealizada que tienes de ti mismo. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no preguntar, por no pedir ayuda, por no reconocer una laguna en tu conocimiento, simplemente porque tu ego te susurró que hacerlo te haría parecer débil o ignorante? La ignorancia es una condición temporal. La pretensión de conocimiento es una enfermedad crónica. El ego prefiere que permanezcas en la oscuridad a que enciendas una luz si esa luz revela que no lo sabes todo. Considera el comportamiento financiero. El ego es el principal impulsor del gasto conspicuo, de la compra de bienes que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a personas que no te importan.
Es la necesidad de un coche más caro, de una ropa de marca, de una cena opulenta, no por el valor intrínseco de esos objetos o experiencias, sino por el efímero chute de validación social que proporcionan. Es una inversión en la percepción ajena, no en tu propia prosperidad. Cada dólar gastado para alimentar la fachada del ego es un dólar que no se invierte en activos productivos, en educación real, en capital que genere más capital. Es un intercambio perverso, seguridad financiera por una dosis de vanidad. El ego te encadena a tus propias narrativas de victimismo. No puedo porque, si no fuera por, soy así por culpa de. Estas son las cadenas invisibles que forja tu ego, excusas elaboradas que te eximen de la responsabilidad personal. Te convence de que eres una víctima de las circunstancias, del sistema, de la suerte, de los demás. Esta mentalidad es una droga potente. Alivia la presión de la automejora al externalizar la culpa, pero a un coste devastador. Te arrebata cualquier poder de agencia. Si el problema está fuera de ti, la solución también lo está. Y tú te conviertes en un mero espectador pasivo de tu vida, esperando un rescate que nunca llegará. La verdad es que la mayoría de los obstáculos que percibes son internos, proyecciones de tus propias inseguridades y limitaciones autoimpuestas. La aversión al riesgo es otro de sus grandes éxitos. El ego detesta la incertidumbre, el fracaso potencial, prefiere la seguridad de la miseria conocida a la posibilidad de la riqueza desconocida. Te susurra que es mejor no intentar algo nuevo, no lanzar ese proyecto, no invertir en esa idea, porque ¿qué pasa si sale mal? El miedo al fracaso no es el miedo a la pérdida de recursos, es el miedo a la humillación, a la validación de la voz interna que te dice que no eres lo suficientemente bueno. Es el miedo a que tu imagen de infalibilidad se resquebraje, y así te condenas a la inacción, a la perpetua preparación sin ejecución, a la fantasía de un éxito que nunca se materializa porque nunca se arriesga. La riqueza no se construye en la comodidad de la inacción, se forja en el crisol del riesgo calculado, de la experimentación, de la adaptación constante frente al error. El ego también fomenta la impaciencia y la gratificación instantánea. En un mundo donde la información es inmediata y el entretenimiento omnipresente, tu ego exige resultados rápidos. Si una estrategia no produce beneficios visibles en poco tiempo, el ego te convence de que es un fracaso, de que debes abandonarla y buscar la próxima solución mágica. Esta mentalidad de salto de flor en flor impide la acumulación de experiencia, el desarrollo de la maestría y la construcción de activos duraderos. La verdadera riqueza es un juego de acumulación paciente, de interés compuesto, de siembra y cosecha a largo plazo. El ego, con su necesidad de aplauso inmediato, es incapaz de sostener la disciplina necesaria para este proceso. Finalmente, el ego te ciega a la retroalimentación. Las críticas, incluso las constructivas, son interpretadas como ataques personales. Los datos que contradicen tus creencias son ignorados o racionalizados. Te encierras en una burbuja de autoconfirmación, donde solo escuchas lo que quieres oír, solo ves lo que quieres ver. Esta negación de la realidad es letal en cualquier empresa que busque la prosperidad. El mercado no se preocupa por tus sentimientos, por tu visión, por tu orgullo. Responde a la realidad, a la oferta y la demanda, a la ejecución efectiva. Si tu ego te impide ver esa realidad, te garantiza el fracaso. La mente que se hace rica es una mente objetiva, pragmática, desapasionada en su análisis, dispuesta a desmantelar sus propias creencias si los hechos lo exigen. El ego es el enemigo de esta objetividad, el guardián de tus ilusiones más costosas. Despojarte de él no es un acto de humildad, es un acto de supervivencia y de poder. Es la única vía para liberar la mente que te hará rico. El ego no solo es un saboteador, es un estratega maestro del autoengaño, un ilusionista que conjura realidades alternativas para proteger su frágil construcción. Su táctica más devastadora no es la confrontación directa, sino la sutil manipulación de tus percepciones, tus motivaciones y tus decisiones. Te mantiene en la pobreza no por una incapacidad para generar riqueza, sino por una obstinada adhesión a la comodidad de lo familiar, incluso cuando lo familiar es la miseria. Considera el miedo a la pérdida.
Tu ego amplifica este miedo hasta convertirlo en una parálisis. No es el miedo a perder dinero lo que te detiene, sino el miedo a perder la cara, a ser visto como un fracasado, a que tu imagen de persona competente se desmorone. El ego prefiere que no arriesgues nada, que no intentes nada audaz, porque la inacción garantiza que tu frágil autoimagen permanezca intacta. Es mejor no haber intentado y fracasado que haberlo intentado y haber expuesto tu vulnerabilidad. Esta es la lógica perversa que te condena a la mediocridad. La acumulación de riqueza, por su propia naturaleza, implica riesgo. Implica la posibilidad de fallar, de invertir mal, de ser rechazado. El ego, al protegerte de estas heridas, te protege también del crecimiento, de la experiencia y, en última instancia, del éxito. La comparación social es otro de sus arsenales. El ego te incita a observar a los demás, no para aprender de sus éxitos o fracasos, sino para alimentar la envidia y el resentimiento. Él tiene suerte, ella tuvo ventajas, el sistema está en su contra. Estas son las justificaciones que tu ego fabrica para explicar la disparidad entre tu situación y la de aquellos que han ascendido. Esta comparación destructiva te distrae de tu propio camino, te consume energía en la queja y el juicio, en lugar de en la acción productiva. Te impulsa a emular superficialmente los símbolos de la riqueza. Riqueza, el coche, la ropa, el estilo de vida, sin comprender ni replicar las disciplinas, los sacrificios y las decisiones estratégicas que realmente la generaron. Es un espejismo que te hace perseguir apariencias en lugar de sustancia, vaciando tus recursos en una carrera sin fin por la validación externa. El ego se aferra a la identidad como a un ancla. Siempre he sido así, soy una persona creativa, no de negocios, no soy bueno con los números. Estas son las etiquetas autoimpuestas, las cárceles mentales que tu ego construye y defiende con ferocidad. Cualquier desafío a estas identidades preestablecidas es percibido como una amenaza existencial. Si te defines como no bueno con los números, tu ego te impedirá aprender contabilidad básica, a pesar de que es una habilidad fundamental para cualquier persona que aspire a gestionar y multiplicar su capital. Si te defines como un artista puro, tu ego rechazará la idea de aprender marketing o ventas, habilidades esenciales para monetizar tu arte y asegurar tu autonomía. La flexibilidad, la capacidad de reinventarse, de adquirir nuevas habilidades y de despojarse de identidades limitantes son cruciales para la prosperidad. El ego, sin embargo, prefiere la seguridad de una identidad fija, incluso si esa identidad te condena a la escasez. La procrastinación y el perfeccionismo son hijos bastardos del ego. La procrastinación no es pereza, a menudo es el miedo al juicio, a la imperfección, a la exposición de un trabajo que no cumple con el estándar irreal que tu ego ha establecido. No está lo suficientemente bueno, necesito más tiempo para prepararme, esperaré el momento perfecto. Estas son las excusas que te impiden lanzar ese producto, escribir ese libro, iniciar ese negocio. El perfeccionismo, en este contexto, no es una búsqueda de la excelencia, sino una táctica de evasión, un escudo contra la crítica. Es el ego que te susurra que tu trabajo debe ser impecable antes de ser presentado, sabiendo que la impecabilidad es una meta inalcanzable. Mientras tanto, el mundo avanza, las oportunidades se desvanecen y tú permaneces atrapado en un ciclo interminable de preparación sin ejecución. La riqueza se construye a través de la acción imperfecta y la iteración constante, no a través de la inacción paralizante. El ego también te induce a la autojustificación constante. Cada error, cada revés, cada fracaso es analizado no para extraer lecciones, sino para fabricar una narrativa que te exima de culpa. Fueron ellos, fue el mercado, no tuve los recursos. Esta negación de la responsabilidad es la antítesis del aprendizaje. Si nunca eres responsable de tus fracasos, nunca puedes identificar las causas reales y, por lo tanto, nunca puedes corregir el rumbo. Te condenas a repetir los mismos errores una y otra vez, mientras tu ego te convence de que eres una víctima inocente de fuerzas externas. Esta mentalidad es una trampa mortal para cualquier aspirante a la fortuna, porque la fortuna exige una fría y despiadada autoevaluación,
una disposición a reconocer las propias deficiencias y actuar para remediarlas. Finalmente, el ego te ciega con el sesgo de confirmación. Solo busca y procesa la información que valida tus creencias preexistentes, ignorando o distorsionando cualquier dato que las contradiga. Si tu ego te ha convencido de que una determinada estrategia es la correcta, buscarás evidencia que la apoye y descartarás la que la refuta. Esto es fatal en el ámbito financiero, donde la realidad del mercado es implacable y no se doblega a tus deseos o tus convicciones. Los datos, los números, los resultados son la única verdad. Si tu ego te impide ver esa verdad, te garantiza que operarás en una fantasía, tomando decisiones basadas en ilusiones en lugar de en hechos concretos. La mente que se hace rica es una mente despojada de estas cadenas, una mente que opera con una objetividad casi brutal. Es una mente que se atreve a ser vulnerable, a aprender, a adaptarse, a fallar y a levantarse sin que el ego interfiera con el proceso. La pobreza es el coste de mantener el ego intacto, una factura que pagas con cada oportunidad perdida, cada riesgo no tomado, cada lección no aprendida. Desmantelar el ego no es un acto de debilidad, sino la manifestación más pura de una fuerza implacable, la única vía para liberar el potencial ilimitado que yace dormido en tu propia mente. El ego, en su manifestación más insidiosa, no solo te engaña, sino que te encadena a una prisión de tu propia creación, la necesidad de tener razón. No hay veneno más potente para la prosperidad que la obsesión por la corrección personal, una fijación que el ego alimenta con la ferocidad de un depredador. Tu ego prefiere que seas pobre y tengas razón, a que seas rico y admitas que te equivocaste. Esta es la raíz de la terquedad que te condena, la base de la resistencia al cambio que te mantiene estancado. ¿Cuántas veces has persistido en una estrategia fallida, en una relación tóxica, en un negocio moribundo, no porque hubiera evidencia de éxito futuro, sino porque admitir el error implicaría una herida insoportable a tu autoimagen? El ego se aferra a la falacia del costo hundido como a un salvavidas. Has invertido tiempo, dinero, esfuerzo y, lo más importante, tu reputación en una idea. Abandonarla sería reconocer que esa inversión fue un error, que tu juicio fue defectuoso. Y para el ego, esto es una pequeña muerte. Prefiere ver cómo se desangran tus recursos, cómo se marchitan tus oportunidades, antes que permitirte girar el timón y admitir que la dirección inicial era equivocada. Esta obstinación no es fortaleza, es una debilidad catastrófica disfrazada de convicción. Es la incapacidad de la mente para desapasionarse de sus propias creaciones y evaluar la realidad con una frialdad brutal. El ego es también el maestro de ceremonias de tus emociones más destructivas en el ámbito de la riqueza. La avaricia, que no es más que una manifestación del ego que busca validación a través de la acumulación de símbolos externos, te impulsa a tomar riesgos imprudentes, a buscar el golpe de suerte en lugar de la construcción paciente y estratégica. Te hace perseguir modas, invertir en burbujas, caer en esquemas Ponzi, todo por la promesa de una gratificación instantánea que alimente tu fantasía de ser el elegido, el genio que ve lo que otros no ven. Y cuando el mercado te castiga por esta arrogancia, el ego se apresura a culpar a factores externos, a los manipuladores, a la mala suerte, nunca a tu propia falta de disciplina o análisis objetivo. Por otro lado, el miedo, esa otra cara de la moneda del ego, te paraliza. Miedo a perder lo poco que tienes, miedo a la crítica si fracasas, miedo a la incertidumbre. Este miedo no es una preocupación racional, es una preocupación egoísta por la preservación de tu imagen. Te impide tomar riesgos calculados, te mantiene en empleos que odias, en negocios que no crecen, porque la seguridad percibida, por miserable que sea, es preferible al abismo desconocido de la oportunidad. El ego te convence de que la inacción es la forma más segura de evitar el dolor, cuando en realidad la inacción es la garantía de un dolor prolongado y silencioso, el dolor de una vida no vivida, de un potencial no explorado. La relación con el poder es fundamental para entender el ego. El ego anhela el poder, pero lo confunde con el control.
Busca controlar a los demás, controlar las situaciones, controlar los resultados. Cuando la realidad del mundo, que es inherentemente caótica e impredecible, no se doblega a sus deseos, el ego reacciona con frustración, ira y victimismo. Te hace creer que puedes moldear el mercado con tu voluntad, que tus convicciones personales son más importantes que los datos objetivos. Esta ilusión de control te impide adaptarte, pivotar, aprender de la retroalimentación del entorno. La verdadera riqueza no se logra controlando el mundo, sino controlando tus propias reacciones a él, adaptándote con agilidad y explotando sus flujos y reflujos. El ego te impide esta maestría al insistir en que el mundo debe conformarse a tu visión. La mente que se hace rica es una mente que ha despojado al ego de su trono. Es una mente que abraza la objetividad, que busca la verdad por encima de la comodidad, que prefiere la humildad de aprender a la arrogancia de tener razón. Es una mente que entiende que el fracaso no es una sentencia, sino un dato, una oportunidad para recalibrar. Es una mente que invierte en su propio crecimiento, no en la validación externa. El costo de mantener a tu ego intacto no es meramente financiero, es la pérdida de tu propia soberanía. Es la renuncia a la libertad de ser quien realmente puedes ser, de construir la vida que realmente deseas. Te mantiene esclavo de las opiniones ajenas, de las expectativas sociales, de tus propios miedos infundados. Tu mente, la verdadera fuente de tu riqueza potencial, permanece encadenada, su energía desviada a la defensa de una falsa identidad en lugar de a la creación de valor real. Estás roto no solo en tu cuenta bancaria, sino en tu espíritu, en tu potencial, en tu autonomía. Liberar tu mente del yugo del ego no es un acto de altruismo, es la estrategia más egoísta y poderosa que puedes emprender para reclamar tu destino y forjar tu propia fortuna. Es el camino hacia una libertad que pocos llegan a conocer. La liberación no se logra con una epifanía, sino con una guerra. Una guerra despiadada contra el enemigo que resides en ti, tu ego. No es un combate moral, sino estratégico. La riqueza no es una recompensa para los buenos, sino para los efectivos. Y la efectividad exige la aniquilación de todo lo que te debilita, empezando por la ilusión de tu propia infalibilidad. El primer paso para desmantelar el ego es la autoobservación brutal. No te observes con indulgencia, ni con la lente distorsionada de la automejora sentimental. Obsérvate como un estratega observa a un adversario. ¿Dónde reside tu vanidad? ¿En qué momentos buscas la aprobación? ¿Cuándo te aferras a una opinión a pesar de la evidencia en contra? ¿Qué excusas te repites para justificar la inacción o el fracaso? Cada una de estas manifestaciones es un eslabón en la cadena que te mantiene atado. Anótalas, cuantifícalas, no para juzgarte, sino para mapear al enemigo. El ego prospera en la oscuridad del autoengaño. La luz de la observación desapasionada lo debilita. Desarrolla una indiferencia estratégica hacia el juicio ajeno. Tu ego vive y respira del oxígeno de la validación externa. Quiere ser admirado, respetado, envidiado. Esta necesidad te hace esclavo. Te impulsa a tomar decisiones no por su valor intrínseco o su potencial de riqueza, sino por su capacidad para impresionar. Compras el coche que no necesitas, te endeudas por la casa que no puedes permitirte, sigues la carrera que no te satisface, todo para encajar en un molde social o para proyectar una imagen que no eres. Libérate de esta prisión. Entiende que la opinión de los demás es irrelevante para tu camino hacia la autonomía financiera. Su aprobación es efímera, su envidia es un coste. La única métrica válida es el resultado. Si tu cuenta bancaria crece, si tu tiempo es tuyo, si tus opciones se expanden, entonces estás en el camino correcto, independientemente de lo que piensen o digan. La verdadera libertad comienza cuando dejas de operar en el teatro de las expectativas ajenas. Abraza la incomodidad deliberada. El ego es un amante del confort. Te mantendrá en tu zona de seguridad, incluso si esa zona es un pantano de mediocridad. La riqueza se forja en el riesgo, en la experimentación, en la exposición a lo desconocido. Oblígate a hacer lo que tu ego teme. Haz esa llamada que te intimida, presenta esa propuesta que te hace dudar, invierte en esa oportunidad que te saca de tu rutina. Cada vez que desafías la comodidad de tu ego, lo debilitas.
Cada vez que te expones al fracaso potencial y sobrevives, construyes resiliencia, no moral, sino operativa. El fracaso no es el fin, es un dato, una retroalimentación. El ego lo convierte en una catástrofe personal, la mente estratégica lo convierte en una lección. Aprende a ver la vergüenza o la incomodidad como señales de que estás en el camino correcto, el camino del crecimiento y la expansión, lejos del refugio de tu ego. Cultiva una relación fría y pragmática con el fracaso. El ego interpreta el fracaso como una validación de su narrativa de no eres suficiente. Te sume en la autocompasión o la ira. La mente, despojada de ego, ve el fracaso como un experimento fallido. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué datos se obtuvieron? ¿Cómo se puede pivotar? No hay lugar para el lamento, solo para el análisis y la adaptación. Los grandes éxitos financieros no son el resultado de una ausencia de fracasos, sino de una capacidad superior para aprender de ellos y seguir adelante sin la carga emocional que el ego impone. El fracaso es tu mejor maestro, si tu ego no te impide escuchar sus lecciones. Desarrolla la capacidad de desapego. Tu ego se aferra a ideas, a proyectos, a inversiones, como si fueran extensiones de tu propia identidad. Si una idea fracasa, sientes que tú has fracasado. Si un proyecto no despega, lo vives como una herida personal. Esta fusión con tus creaciones te impide ser objetivo. Te impide cortar pérdidas cuando es necesario, abandonar un camino que no conduce a ninguna parte, o admitir que otra persona tiene una idea mejor. La mente rica opera con desapego. Las ideas son herramientas, los proyectos son vehículos, las inversiones son apuestas calculadas. Si no funcionan, se descartan sin sentimentalismo. No hay ego herido, solo una estrategia ajustada. Este desapego es la base de la agilidad y la adaptabilidad, cualidades esenciales en un mercado en constante cambio. Finalmente, entiende que la guerra contra el ego es perpetua. No hay victoria final, solo una vigilancia constante. El ego es un parásito inteligente. Se adapta, cambia de forma, encuentra nuevas grietas para infiltrarse. Cada vez que logras un éxito, el ego intentará atribuírselo, inflándose y sembrando las semillas de la arrogancia que te llevará a tu próxima caída. Mantén la disciplina, la autoobservación y la humildad operativa. No la humildad moral, sino la que te permite seguir aprendiendo, seguir adaptándote, seguir reconociendo tus propias limitaciones para superarlas. Tu mente es la máquina de la riqueza, tu ego es el óxido que la corroe. Limpia ese óxido con la implacable frialdad de la estrategia y la acción. Solo entonces podrás liberar tu verdadero poder y construir la fortuna que tu mente es capaz de concebir. La guerra contra el ego no es solo una campaña defensiva de contención, es una ofensiva para reclamar el territorio de tu propia mente y transformarlo en una fortaleza inexpugnable de prosperidad. Una vez que el ego ha sido expuesto y sus tácticas neutralizadas, la mente queda libre para operar en su estado más puro, como una máquina de valor, una entidad desapasionada y pragmática, orientada exclusivamente a la adquisición de recursos y la expansión de la autonomía. La primera manifestación de una mente liberada es la búsqueda implacable y desinteresada del conocimiento y la habilidad. El ego, como se ha señalado, detesta la ignorancia. Prefiere la ilusión de saber a la incomodidad de aprender. La mente estratégica, sin embargo, abraza la ignorancia como un vasto campo de oportunidad. Cada laguna en tu conocimiento es un activo potencial. Cada habilidad que te falta es una ventaja que puedes adquirir. Esta búsqueda no es académica, es utilitaria. No se trata de coleccionar títulos o certificaciones para impresionar, sino de adquirir el arsenal de herramientas necesarias para desmantelar obstáculos y construir valor. ¿Necesitas entender de finanzas? Lo aprendes. De marketing, lo dominas. De negociación, te conviertes en un maestro. Sin la interferencia del ego, que te diría que ya sabes suficiente o que eso no es para ti, la mente absorbe, adapta y aplica con una eficiencia brutal. El conocimiento no es poder si no se ejecuta. El ego te da el conocimiento sin la ejecución. La mente liberada te da ambos. Esta mente opera con acción calculada, no con reacción emocional. El ego es un esclavo de las emociones.
el miedo, la codicia, la ira, la envidia. Estas pasiones impulsan decisiones erráticas, impulsivas, que rara vez conducen a la riqueza sostenible. La mente despojada de ego, en cambio, es un motor de lógica fría. Evalúa las oportunidades y los riesgos con una objetividad clínica. Las decisiones se basan en datos, en probabilidades, en consecuencias a largo plazo, no en el arrebato momentáneo de un sentimiento. Cuando el mercado se desploma, el ego entra en pánico y vende en pérdidas. La mente estratégica ve una oportunidad de adquisición. Cuando el éxito llega, el ego se infla y se vuelve complaciente. La mente estratégica analiza las causas del éxito y busca replicarlas y escalarlas. Esta capacidad de operar por encima del tumulto emocional es una ventaja competitiva decisiva. Es el arte de la guerra aplicado a la prosperidad. Mantener la calma en el caos, ejecutar el plan sin vacilaciones. La maestría en la asignación de recursos es otra característica definitoria. El ego es un derrochador, desperdicia tiempo en quejas, energía en autojustificaciones, capital en bienes del prestigio. La mente liberada ve el tiempo, la energía y el capital como munición preciosa. Cada minuto, cada caloría, cada unidad monetaria se asigna con una precisión quirúrgica a las actividades que generarán el máximo retorno. Las prioridades no son emocionales, son estratégicas. Se invierte en activos que producen más activos, en habilidades que aumentan el valor, en relaciones que abren puertas. No hay espacio para el ocio improductivo o el consumo ostentoso que solo alimenta la vanidad. La austeridad no es una virtud moral, es una disciplina operativa que concentra recursos para el ataque. La mente rica no gasta, invierte. Y si gasta, lo hace con un propósito estratégico, no para apaciguar un deseo egoico. La adaptación y la reinvención constantes se convierten en una segunda naturaleza. El ego se aferra a identidades fijas y a narrativas inmutables. Soy un experto en X, siempre he hecho Y de esta manera. Esta rigidez es una sentencia de muerte en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa. La mente que prospera es un camaleón estratégico, dispuesta a despojarse de viejas pieles, a abandonar viejas creencias, a adquirir nuevas identidades profesionales y personales según lo exija el campo de batalla. No hay apego a lo que era o a lo que se supone que soy. Solo hay la fría evaluación de lo que necesito ser para lograr el objetivo. Esta flexibilidad no es falta de carácter, es la inteligencia más elevada, la capacidad de transformarse en la herramienta perfecta para la tarea en cuestión. La riqueza, para la mente liberada, no es un fin en sí misma, sino un medio estratégico. El ego persigue la riqueza por el estatus, el reconocimiento, el poder sobre los demás. Para la mente sin ego, la riqueza es autonomía. Es la libertad de actuar sin restricciones, de tomar decisiones sin la coacción de la necesidad, de perseguir proyectos de gran envergadura sin la limitación de los recursos. Es la capacidad de construir influencia, de moldear el entorno, de dictar tus propios términos. El dinero se convierte en una herramienta, una palanca. No hay apego a él, solo a su utilidad. Esta perspectiva desapasionada permite tomar decisiones financieras audaces pero racionales, sin la carga emocional que convierte al dinero en un amo en lugar de un sirviente. Finalmente, la mente que ha domado a su ego construye una ciudadela interna, un espacio de calma, de claridad, de propósito inquebrantable. Las tormentas externas, las recesiones, las críticas, los reveses, no la afectan. Opera desde un centro de gravedad propio, inamovible por las vicisitudes del mundo o las opiniones ajenas. Esta ciudadela no es un refugio para la inacción, sino la base desde la cual se lanzan las campañas más audaces. Es el lugar donde se forja la voluntad, se refinan las estrategias y se mantiene la visión a largo plazo. La ausencia de ruido egoico permite una concentración total, una atención indivisa a la tarea de la creación de riqueza. El camino es arduo, la vigilancia es eterna,
Pero el premio es la verdadera libertad, la capacidad de moldear tu destino, no como un idealista soñador, sino como un estratega implacable. Tu mente, liberada de las cadenas del ego, es el activo más valioso que posees. Su dominio es la clave para desatar un poder que la mayoría de los hombres solo vislumbra en sus fantasías. No busques la riqueza, busca la maestría de tu mente. La riqueza es una consecuencia inevitable.